Dice la palabra del Señor, Salmo 24, lo vamos a leer completo porque es cortito. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Un salmo relacionado con la fecha que estamos recordando hoy, la entrada triunfal, dice el título de la mayoría de las Biblias, la llegada de Jesús a Jerusalén, que era la ciudad santa, la ciudad que Dios había elegido, donde estaba edificado el templo y por consiguiente, entendían los judíos, ahí se manifestaba la presencia de Dios en aquella época. Y este salmo tiene un paralelo con ese acontecimiento y con muchos otros en la escatología, pero no es el tema de hoy. Pero sí tiene un paralelo con esa entrada del Señor a Jerusalén. Un salmo que se le atribuye a David, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en eso, y que tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que, leído así rápidamente, pareciera no tener mucha conexión entre la primera sección y la última. Está dividido en tres partes, nosotros vamos a ver las tres partes ahora. Y incluso algunos han pensado que se escribió en dos momentos diferentes y que después un editor posterior en el tiempo los unió esas dos partes y quedó conformado el Salmo 24 como lo tenemos nosotros ahora. La idea más acertada es que, como todo lo que se compone, no sé si ustedes han compuesto canciones, pero lo que sea una tesis para un título de grado, o una monografía para el colegio, o si suelen componer poemas, o si alguno compuso canciones, sería muy interesante saberlo también. Por lo general no se hace en un solo día, ¿no? Tiene momentos, comienza en una situación y puede pasar un tiempo en que no termina de componer, y eso es lo que pudiéramos encontrar acá, una primera etapa en la que David comenzaría a escribir el Salmo, y después otra etapa diferente donde también, si pasa un tiempo suficiente, ya nos encontramos en otra situación, en otro estado anímico, en otra manera de ver las cosas. Bueno, hay dos cosas, hay dos palabritas que tiene la mayoría de las versiones, no sé si todas, creo que casi todas, que indican que hay un momento entre esta primera y esta segunda etapa del Salmo, y es la palabra Selah, que aparece allí al final, que no se sabe exactamente qué significa, pero la mayoría está de acuerdo en que se refiere a una pausa larga. Es un signo de la música de ellos, e implicaba que en el medio había un silencio, una pausa entre una sección y la otra. Entonces eso nos podría indicar que hay una reflexión en el medio. Y todo esto es importante, tomo el tiempo para decirlo, por lo que vamos a ver ahora, estas tres secciones en las que está dividido el Salmo 24. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el versículo 1 y el versículo 2. Y en el medio o en el desarrollo de este Salmo, y en lo que vamos leyéndolo, nosotros vamos a ir notando cómo hay un cambio de actitud, un cambio de posición del autor, del salmista. Va comprendiendo algunas cosas inspirado por el Señor, por supuesto. Comienza diciendo: del Señor es la tierra y su plenitud.
el mundo y todos los que en él habitan. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Él es el autor. Él creó la tierra y todo lo que existe. Un poco de esto habíamos estado conversando hace 2 o 3 semanas en el estudio bíblico. Es lo que se llama que Dios es autor, es el dueño, de la creación por derecho de autor. Le pertenece todo a Él porque Él lo hizo. De Él proviene todo. No solamente lo dice el salmista, ustedes ya que son habidos lectores de la palabra, recordarán muchos pasajes en los que la Biblia enseña que Dios no solamente creó lo que existe, sino que Él sostiene todavía lo que existe por el poder de su palabra. Por ejemplo, el autor de Hebreos dice, por la fe entendemos, haber sido constituido, y él se va un poco más lejos, no solo este mundo, sino haber sido constituido el universo por el poder de su palabra. Y esto es claro, todo lo que uno hace, en líneas generales, lo que uno hace le pertenece, es lo que en nuestra época se llamaría propiedad intelectual, ¿no? Es de Él porque Él lo hizo. Ahora, en este momento nosotros tenemos que pensar o imaginar qué es lo que el salmista, porque volvamos a lo básico, lo repetimos siempre. La Biblia no está escrita por personas que se aislaron en un templo, que se raparon la cabeza y se dedicaron a escribir porque sí. Está escrita en situaciones concretas, en experiencias reales de personas de carne y hueso, con sentimientos como los nuestros. Guille citaba la vez pasada a Santiago hablando de Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, aunque fueron usados por Dios en sus circunstancias para cosas extraordinarias, más o menos, algunas más llamativas que otras, pero eran personas que vivían en un contexto y en situaciones muy parecidas a las nuestras. Así que cuando componen, cuando escriben la Biblia, ellos también estarán pasando por una situación específica. A veces nos lo dice. Si leemos ciertos salmos, ustedes habrán visto en sus Biblias que debajo del título o en la nota al pie, suele decir cosas como: este salmo lo escribió David cuando escapaba de Saúl y se escondió en la cueva de Adulam, ¿no? Y ahí hay un canto pidiendo a Dios liberación, y eso nos ayuda a recordar que David también tenía problemas. También era atacado y le pasaban muchas cosas humanas. No sabemos exactamente qué le pasaba o en qué circunstancia escribe David este salmo. La opinión general es que él lo compone cuando se propone a llevar el arca del pacto, que era ese cajón que simbolizaba la presencia de Dios. Lo iba a trasladar de un lugar a otro, y en el camino, probablemente desde la casa de Obed hacia Sion, tal vez haya escrito este salmo. Lo que es cierto es que en esta primera sección David está contemplando la creación y lo lleva a pensar en Dios. Ya ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo en el Salmo 18. David se detiene a mirar, no sé qué habrá estado haciendo, pero yo me permito tomarme una licencia para imaginarme cómo habría sido. Tal vez, no sé, mirando los árboles, los robles, los cedros del Líbano, que son árboles enormes, quizás mirando las estrellas de noche, o, no sé, tal vez en un viento que le permitió reflexionar en la potencia de Dios. Lo cierto es que se detiene a contemplar a Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, todos los que en él habitan. Nos pasaba cuando viajamos, ¿no? No sé si les pasa lo mismo. A veces uno va por la ruta y vemos animales en el costado de la ruta. Generalmente se ven, ¿no?, bañados, con las vacas ahí pastando, o ovejas. Y uno puede detenerse ahí a reflexionar. Del Señor es la tierra y todo lo que la habita. Él es el dueño, es el autor, quien sostiene la creación, quien le da sentido. Él es la razón por la cual las raíces siempre buscan la humedad para alimentarse. Es la razón por la cual el sol gira a una velocidad específica. Lo charlábamos con las chicas: si girara más rápido, a ver, el profe de química y física nos va a ayudar. Si gira más rápido, nos aplasta contra el centro, y si gira más lento estaríamos flotando. La velocidad es la correcta, la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, todavía no sabía eso todavía, pero nosotros hoy sí podemos reflexionar sobre cuánta sabiduría y cuánta providencia hay en la obra de Dios. José recién decía
gracias al Señor por la lluvia. Y cuando llovió estos días, nos parábamos en la ventana a mirar, de afuera para adentro, mirábamos de adentro para afuera y decíamos, cuando ese chiste no estaba planeado, y decíamos con las chicas, nosotros tenemos calor, tenemos sed, nos damos una ducha fresca, tomamos agua de la heladera, ¿y las plantas cómo hacen? ¿No? Si el Señor no las riega con su lluvia, el sol abrasador les va quemando las florcitas, pero gracias a Dios que Él provee también agua para las aves y todo eso. A veces, no sé si ustedes tienen la costumbre de reflexionar en la creación. ¿Ustedes sí? Hay que salir de Instagram y mirar la creación y detenerse un momento para pensar en qué perfección ha sido creado todo. Y eso que la tratamos bastante mal a la creación y le damos un uso no correcto, y aún así la obra de Dios nos muestra qué grande y sabio y tantos otros atributos como le enseña Romanos en el capítulo 1. Pero ese pensamiento de David dura relativamente poco, expresado en 2 versículos, y a partir del verso 3 cambia. Deja de pensar en la creación, o por lo menos momentáneamente, deja de meditar en la creación y de contemplar a Dios, y fija la mirada en otra cosa. ¿En qué es? En el monte del Señor, el monte de Sión, donde estaba emplazado el tabernáculo en ese momento, porque el templo no había sido edificado todavía, ¿no? No sabemos, probablemente él ya estaba llegando al lugar, entonces mirando la creación logra ver a la distancia el monte de Sión, o ya empieza a imaginarse su arribo. Lo cierto es que cambia su mirada y ahora de repente eso que a él le generaba esta alabanza en esos primeros 2 versículos, el Señor es el creador de todo, es el autor, Él la fundó a la tierra sobre los mares y la sostiene, y ahora aparece una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién será capaz de habitar en medio de la santidad, la potencia, la gloria, la sabiduría, la soberanía y la gracia de ese Dios? ¿Por qué? No es un Dios como los otros. También hay salmos de eso, ¿no? Porque los ídolos de los pueblos, se escribirá más adelante, son hechos de oro y de plata, y tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan, y todo eso que ustedes conocen, pero nuestro Dios, que lo ha creado todo, es excelso sobre todas las cosas. Es glorioso. Con solo su orden hizo que lo que no existía comience a existir. Lo que llamamos creación ex nihilo, de la nada. No estaba nada, no había nada. Y de la nada Dios dijo, sea, y comenzó a existir. Y en medio de eso entonces Él se pregunta, ¿y quién podrá estar en medio de tanta gloria? ¿Quién podrá acercarse a ese Dios? ¿Quién podrá comparecer delante de Él, como también lo leíamos en Job estos días pasados que estábamos meditando en ese libro? Y así que ahí también parece que David comienza a recordar las cosas que él ya conocía desde muy chico. Ustedes saben que él amaba a Dios desde pequeño, y entonces su reflexión vuelve a su corazón, a su mente. Ya sé quién: el limpio de manos, el de corazón puro, el que no elevó su corazón, su alma a cosas vanas, es vacío, ¿no? A eso que no tiene sentido, ese que en vez de buscar la satisfacción de su espíritu en lo que no dura, en lo que es efímero, en vez de eso ha buscado a Dios y ha mirado al Señor, al Dios de la creación. Él recibirá la bendición de Jehová. Tal es la generación de los que le buscan. Acá la palabra generación no es igual que para nosotros. Nosotros usamos distinto esa palabra. Él no se refiere a un conjunto de personas que viven en una misma época, sino que generación se refiere a un grupo de personas que comparten ciertos valores. En este caso, la confianza en Dios. Así son las personas, la comunidad de quienes buscan a Dios, de quienes buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ya sé,
parecía ser que al contemplar la grandeza de Dios, yo me quedo lejos. Sin embargo, hay deseo de estar con Dios. Es que yo quiero estar con Él y por eso me pregunto, ¿quién podrá acercarse al Señor? ¿Quién podrá? ¿Quién puede reunir los suficientes méritos? Ah, ya me acordé. El limpio de manos y el de corazón puro. En otras ocasiones en el Nuevo Testamento Jesús también lo dijo. Por ejemplo, su Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, comienza con las bienaventuranzas y en las bienaventuranzas Jesús dice dichosos o bienaventurados o benditos, en la traducción de la palabra, los de limpio corazón. ¿Se acuerdan? Eso es Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Curiosamente, la palabra que usó Jesús para hablar de corazón limpio es la misma palabra que se aplicaba a los corderos que se ofrecían en el sacrificio en el templo. No estaba hablando solamente de buenas intenciones o de, bueno, al final del día hago cálculos y más o menos el 70-60% de mi día hice las cosas bien, el otro 40% no, pero no. Para los oyentes de Jesús, cuando lo escucharon y él dijo, dichosos los de corazón cátaros, corazón perfecto como el cordero que se ofrecía como sacrificio, fue un shock para ellos porque ¿quién tiene ese corazón tan perfecto? ¿Quién tiene un corazón absolutamente limpio e impecable? En otro lugar, por ejemplo, en Mateo también capítulo 5, versículo 20, el Señor le dice a los judíos que lo estaban escuchando, les aseguro que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y de nuevo, si pudiéramos viajar en el tiempo y ubicarnos en el contexto, para ellos los escribas eran el ejemplo de todo lo bueno. Bueno, Jesús dijo, hagan lo que dicen y no lo que hacen, pero los escribas eran radicales en el cumplimiento de la ley, ustedes se acuerdan, a tal punto que habían creado toda una serie de valores o de principios alrededor de la ley de Dios para evitar infringir esas leyes. Eran muy prolijos en su doctrina o buscaban serlo, eran muy celosos. Había algunos que eran hipócritas, había otros que eran honestos y que de verdad buscaban vivir de acuerdo con la ley de Dios dada a Moisés y también con la tradición. Así que para los contemporáneos de Jesús, cuando el Señor le dice, si tu justicia, si tu moral no es mayor que la de ellos, no entrarás en el reino de los cielos. De nuevo, es un choque, porque hace 12 versículos dijo que los que no tengan un corazón perfecto, ahora me dice que los que no tengan una moral mejor que la de aquellos líderes, no podrán entrar al reino de Dios. Y en Hebreos, capítulo 12, también hay una sentencia muy clara, Hebreos 12:14, donde el Señor dice, busquen la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, de nuevo, el pensamiento, este principio o este valor que estaba en el corazón de David cuando compone este salmo, y que ha estado antes en otros hombres y mujeres de fe, vuelve a aparecer reiteradamente en la Biblia. ¿Quién podrá estar con Dios? ¿Quién podrá habitar con Él? Bueno, el que tenga un corazón perfecto, el que no tenga ninguna cuenta en contra, el que pueda levantar, diría el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pueda levantar sus manos santas sin ira ni contiendas, el que pueda presentarse delante de Dios en absoluta confianza diciendo, no tengo nada que esconder, estoy en orden. Él recibirá, dice el versículo 5, esta persona recibirá bendición del Señor y la justicia del Dios de salvación. En ese momento, que David está escribiendo proféticamente, no lo sabía todavía, pero iban a pasar algunos años y nos íbamos a encontrar con lo que estamos celebrando hoy, la llegada del Señor a Jerusalén. ¿Por qué fue Jesús a Jerusalén? ¿A qué fue Jesús a Jerusalén? ¿De vacaciones? La Pascua. ¿Pascua? ¿Qué era la Pascua? ¿A qué fue Jesús? A morir.
Incluso Pedro en el camino le dice, Señor, no vayas porque te van a matar. Sí, Pedro, a eso vine. Vine a morir porque tengo que pagar los pecados, aprendimos con los chicos del sábado, tengo que pagar los pecados de ustedes. Si yo no muero en la cruz, la deuda no está saldada y no vas a poder estar en el Monte Santo, no vas a poder habitar en la presencia de Dios, a menos que yo pague ese precio. Por eso la Pascua debería ser una de las fechas más importantes de nuestro calendario, junto con la Navidad, creo yo, porque es la fecha en la que recordamos que una vez en la historia, la única vez, y no se repite más porque no es necesario, vino Dios hecho carne y pagó el precio de nuestros pecados, de todos los pecados de los que nos arrepintamos, para que ahora nosotros sí podamos estar delante de Dios y acercarnos con un corazón limpio y con manos santas y con un corazón rendido al Señor que busca solo de Él. Ahí es donde aplica entonces el versículo 6. Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Así es la comunidad de personas que se acercan a Dios. ¿Perfectas por sus propios méritos? No. Perfectos por la misericordia de Dios y por la providencia de Dios. Perfectos porque el Señor Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué nos toca hacer? No sabía nada, bueno, se los voy a contar esta noche, se van a llevar un buen regalo. Aceptar. Aceptar. A veces ponemos este ejemplo, algunos ya lo escucharon, pero acá va de nuevo. Si hoy yo traigo un regalo para ustedes, supongamos cualquiera de ustedes, quizás Benja, le digo, toma Benja, vengo, te traigo este regalo para vos. ¿Qué es? ¿Qué te gustaría que te regale Benja? Una guitarra. Vos pedí lo que vos quieras, igual te lo voy a dar así. Animate. Era un ejemplo nomás. Voy a orar para que el Señor se cumpla. Bueno, ¿un iPhone querés? Una guitarra acústica. ¿Una guitarra? ¿Otra más? Bueno, una No, guitarra. porque la otra es... Bueno, entonces le digo, mirá Benja, yo traigo esta guitarra de regalo para vos. Tomá, acá está. Y Benja me dice, uy, gracias, ¿cuánto te debo? Nada, es un regalo. No, pero decime cuánto te salió, yo te pago. No, Benja, es un regalo. Dale, me dice Benja, dale la mitad por lo menos, el 30%, te corto el pasto de tu casa, algo. No tengo pasto. Te plancho la ropa toda la semana, ¿qué tengo que hacer? Nada, Benja, porque en el momento en que hagas algo, no importa si es mucho o poco, deja de ser un regalo. Ya no lo es. Y lamentablemente, muchas personas no han podido acceder a la salvación del Señor porque no la aceptan gratuitamente. Señor, ¿qué tengo que hacer? Nada, es un regalo. Bueno, pero decime, ¿qué hago? ¿Penitencia? ¿Qué hago? ¿Una ofrenda? ¿Qué hago? ¿Le llevo agua a los chicos para...? Nada, es un regalo. Requiere humildad, por supuesto, requerirá también arrepentimiento, lo suficiente como para reconocer que no soy tan bueno como creí ser, no soy el papá que creo ser o que quisiera ser, no soy el esposo que quisiera ser, no soy la persona que quiero ser. Y a veces aceptar eso es difícil para nosotros porque somos muy orgullosos y hemos tratado de hacer muchos esfuerzos para lograr crecer y sobreponernos a nuestras fallas, limitaciones y debilidades. Y hacemos cada día muchos esfuerzos para lograr por nuestros propios medios alcanzar algunas cosas. Y cuando de repente me encuentro con la realidad de que no es suficiente, hay que arrepentirse, mi orgullo no quiere. Me gusta creer en esa parte de que hice algunas cosas como para merecer que Jesús muriera en la cruz. Pero no es así. La verdad es que no hice, no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Es gratis. Tendré que aceptar. Y entonces, ahora sí, los que buscan el rostro de Dios, los que se acercan al Señor, ahora sí pueden decir, mi corazón es catarros, es limpio. El Señor lo ha limpiado por sus méritos. Ahora sí podré decir, mi moral, mi justicia, mi estilo de vida es mejor que el de los escribas, porque no es la mía, no es mi justicia, es la de Cristo, que se me aplica a mí. Ahora sí podré yo decir,
que estoy en santidad para ver a Dios. Y por eso es que le decimos en ocasiones que santidad no es moralidad. Por supuesto que una persona que ama a Dios y que busca vivir en santidad implica que habrá ciertos valores morales que mantener, pero la moralidad no es santidad. La santidad comienza por el arrepentimiento delante del Señor y ser transformados progresivamente por el Señor. Entonces ahí está el salmista reflexionando en esto al ver la creación de Dios, al ver por medio de la creación la grandeza del Señor, su deseo de estar con Dios, reconocer que no es suficiente, pero recordar también que la justicia viene de Dios. Y ahora, en el versículo 7, que es donde aparece esa pausa tan extensa, ahora comienza un canto de victoria por parte del salmista. Alcen puertas sus cabezas y alcen ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Fíjense la descripción que se hace del Señor. El Rey de Gloria, fuerte y valiente, poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Antes de eso, es importante, o sería útil mencionar que las puertas no tenían cabezas literalmente, ¿no? Pero, por si alguno no lo ha notado, en aquella ocasión probablemente se está refiriendo a las puertas de la ciudad, no las del tabernáculo, porque el tabernáculo era una tienda, una carpa, y en aquella época las puertas no se abrían así, sino que subían y bajaban. Por eso está diciendo, levántense puertas, porque viene el Rey de Gloria. La imagen, que es lo más importante, para no irnos en detalles ahora, la imagen es la de un desfile triunfal, en la que un rey marchó a la batalla, derrotó a sus enemigos, y ahora viene, con todos sus laureles, una caravana adelante que lo celebra, y vienen cantando y vienen anunciando, se acerca el rey. Este es nuestro rey que viene de la victoria. Fue a pelear y derrotó a sus enemigos. Así que al aproximarse a la ciudad, ¿qué hacían? Tocaban trompetas, cantaban y gritaban, levanten las puertas, acá no hay peligro, no se preocupen, no hay enemigos, no hay emboscada, ya no tienen por qué tener miedo, levanten las compuertas y ábranlas, porque el que viene es nuestro rey que viene en victoria. Esa es la imagen del salmista en este texto. Y es la imagen que tenían los hebreos, los judíos, contemporáneos de Jesús. Es lo que trataron de reproducir el día del Domingo de Ramos. Nosotros le llamamos el Domingo de Ramos. Ellos cometieron un error y ahora les voy a decir el error que probablemente podríamos cometer nosotros. Ellos cometieron el error de leer parcialmente su escritura, lo que era la Biblia de ellos, y a pesar de que la Biblia hablaba de un rey victorioso, pero también de un siervo sufriente, por medio de algunos profetas como Isaías, por ejemplo, ellos no pudieron identificar esa parte del siervo sufriente, de que lo vimos, pero no lo deseamos porque lo vimos sin belleza alguna. Isaías 53. Entonces, cuando Jesús vino, ellos esperaban, sí, un líder militar que iba a establecer por la fuerza el reino en Israel y que iba a derrocar al gobierno romano, al imperio romano, y eso celebraban. No es lo que encontraron, y eso los decepcionó, es lo que los frustró, pero es lo que esperaban que fuera Jesús, el heredero del reino de David. Entonces, ¿qué celebraban? No sé si esas son de palma, ¿son de palmera? Algo que se parece, bueno. Ese día que tiraban ahí las hojas y tiraban mantos y lo celebraban, qué bueno su expectativa, su idea era de que Jesús iba a tomar una espada, una lanza, iba a reunir un ejército de judíos celosos e iban a pelear para liberar Jerusalén. Y Jesús no era así. El error que creo que nosotros podemos cometer está justo del otro lado de la revelación. Es que ese fue Jesús, pero ya no es ese. Jesús ahora no es un Galileo crucificado. Jesús en este momento ya no es un hombre desgarbado y lacerado.
Porque luego de los evangelios, la imagen de Jesucristo, y ella me decía, en la lectura iba a leer Apocalipsis 1, y que hubiese sido muy útil. Porque la imagen que nos muestra Apocalipsis 1 de Jesús es que Él es el testigo fiel, el alfa y la omega, que tiene un rostro como el sol y sus ojos son dos llamas de fuego. De su boca sale una espada de dos filos y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Su cabello y sus pies como el bronce, vestido de blanco y con un cinto de bronce en el pecho. Él tiene el universo como banquito de sus pies y está sentado a la diestra del Padre, donde posee 7 estrellas en su mano derecha. Jesús ya no es un judío sacrificado. Ahora Él, Cristo glorificado, el que nosotros queremos que entre en nuestras vidas, o al que supuestamente muchos de nosotros recibimos, y digo supuestamente porque a veces cuando oramos y decimos, Señor Jesús, te invito a mi corazón, invitamos a Jesús que fue sacrificado en Jerusalén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es el mismo, pero ya no es ese. Entonces, por eso tenemos tantos conflictos con el reino de los cielos. Por eso es que no nos gusta que Cristo sea el rey. Bueno, decimos que sí. En la práctica, hablábamos anoche con los jóvenes, ¿por qué nos cuesta tanto que el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas? Porque no pensamos en Jesús como el rey de reyes, el señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Alguien dijo alguna vez, no sé quién, pero lo releí esta semana a Miles Monroe citándolo. Alguien dijo, el reino de los cielos no es una democracia. Jesús no me pregunta qué es lo que yo quiero y si estamos de acuerdo. Él es rey. Él tiene su ley y su ley es de acuerdo a su naturaleza y su carácter. Yo no puedo cambiar la ley de Dios, aunque no me guste como es. No puedo cambiar ni sus tiempos, ni sus propósitos, ni sus valores, ni sus principios. Y si no me gusta, puedo vivir de otra manera. Pero el rey va a venir a juzgar de acuerdo a esa ley que es suya. Y por eso tenemos este drama con el reino de los cielos. El reino de los cielos que, dijo Jesús, se ha acercado. Está abierto, está próximo. ¿Te gustaría participar? ¿Querés entrar en el reino de los cielos? Bueno, hay muchas cosas, como vamos a ver ahora, hay muchas cosas hermosas en el reino de los cielos, porque qué bueno es cuando mi vida es gobernada por el mayor vencedor de toda la historia. De hecho, no solamente el mundo está como el universo de sus pies, el universo como estrado de sus pies, sino que también la Biblia dice que la muerte, el Hades, el infierno, las cosas pasadas, las presentes, las futuras, todas están bajo su dominio. Así que estar bajo el gobierno de Cristo es no tener temor de nada, porque Él gobierna. Es dejar de tratar de librar esas batallas con mis fuerzas, porque Él gobierna y Él es rey vencedor. Todo eso que estás tratando de conseguir con tus propios esfuerzos, lo puede hacer Él con su poder. Lo que pasa es que nos pasa esto de no querer que Cristo gobierne. Y ese es el conflicto, es lo que en teología llamamos el reino ya y el todavía no. El reino de Dios ya es, Cristo ya gobierna, Él ya es el Señor de todo, todavía no se ha establecido el reino de Dios completamente, no solo en la tierra, sino en nuestras propias vidas. No se ha establecido completamente. Porque luchamos con esta idea. Cuando el Señor dijo, no te harás imagen de ninguna cosa, también lo incluía a Él. No hacernos imágenes tampoco de Dios. Porque nuestra tendencia es a fraccionar a Dios en algunos de sus atributos y hacernos una imagen de ese Dios y relacionarnos con esa imagen. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿No? Me explico. Cuando el Señor dice no te hagas imagen de nada, lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de lo que está en los cielos, nosotros todos asumimos con cierta facilidad que se refiere a no tener imágenes de animales o de ángeles o de personas. Pero también implica no tener imágenes de Dios. Porque si yo me hago una imagen de que Dios es un Padre bueno, puedo olvidarme que Dios es mucho más que solo un Padre bueno. Y si me hago la imagen de que Dios es un juez justo, que va a establecer su reino y a juzgar,
corro el peligro de olvidarme que Dios es más que un juez justo solamente. Y si tengo la imagen de que Jesús es mi amigo y que ya no me llama siervo, sino amigo, porque las cosas que estaban en el Padre me las ha dado a conocer, como dice Juan capítulo 15, entonces pues el riesgo es el mismo. Olvidarme que Jesús es mucho más que solo un buen amigo. Entonces nuestro desafío es no hacernos imagen de Dios tampoco. Y tengo que crecer en mi conocimiento del Señor para poder trasladar ese conocimiento a mi relación con Dios y poder relacionarme. Por supuesto nos va a llevar toda la vida hasta que Él venga a buscarnos, para que nuestra relación pueda ser con Dios cada día más tal como es Él. ¿Y cuáles son las ventajas de que Cristo sea el gobernante de nuestra vida? Bueno, las ventajas son muy obvias, y tomando este paralelo del Salmo 24 desde los versículos 7 al 10, es que mis enemigos en realidad son sus enemigos. No pienso en la suegra, o en el jefe, o en la vecina que le tira hojas secas en la vereda. Estamos pensando en esos otros enemigos que atentan contra nuestra vida espiritual, contra la estabilidad de nuestras familias, o nuestros corazones, o incluso la plenitud de gozo que el Señor nos quiere dar. Esos enemigos no son míos, son de Él. Así que es Dios quien libra las batallas. ¿Se acordarán, por ejemplo, de Deuteronomio 16, Deuteronomio 14, número 15? No hace falta que lo lean, Salmo 46, 10. Tantas ocasiones en las que el Señor dice: yo peleo por ustedes. De hecho, en la escuela bíblica siempre contamos historias de Gedeón, de Sansón. Bueno, Sansón no es el mejor ejemplo. Gedeón, de Josué, de Moisés, que cuando tenían que marchar contra enemigos, incluso en desventaja, el Señor les tenía que recordar: no vayas a pelear con tu fuerza, porque en fuerzas iguales sí vas a perder. Pero mía es la batalla, dice el Señor, deja que yo pelee en tu lugar y yo te voy a dar la victoria. Y vas a ver cómo puedo orar en tu vida y a través de tu vida. Esa es una de las bendiciones de que Dios gobierne. Yo no les voy a pedir que contesten, pero sí que se pregunten cuántas veces peleamos nosotros en vez de dejar que sea Dios el que pelee. En cualquier circunstancia que nos toque atravesar, ¿no? Otra de las ventajas que podemos ver, otra de las bendiciones, para usar una palabra más bíblica, otra de las bendiciones de quienes, o de cuando el Señor gobierna en nuestras vidas, es la dirección. ¿Por qué? Porque ya tenemos un rey que nos dice cuál es el camino y cómo llegar a ese lugar. Qué difícil es, yo no sé si todos se acuerdan su vida antes de Cristo. Yo tuve una vida antes de Cristo, a pesar de haber nacido en una familia cristiana, pero qué difícil es tratar de darle o de encontrar el propósito y la dirección de la vida cuando no encuentro el propósito de Dios, o cuando no busco el propósito de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ser bombero? ¿Puedo ser presidente? ¿Puedo ser jugador de fútbol? ¿Puedo casarme con esta chica o con esta otra? O encima yo tenía mucho para elegir carreras, digo, no. Ustedes interpretan todo mal. Pero qué paz cuando en esos momentos de tomar decisiones, no siempre tan importantes y radicales, a veces otras más sencillas también, pero tengo la dirección de Dios, Él gobierna. Así que será aquí, será ahora, o será después, o será en otro lado, será Posadas, será Salta, será el año que viene. ¡Qué paz! No sé si les pasa, encontrar dirección y propósito en Él. Él gobierna, entonces también tengo esa tranquilidad, Señor. Las decisiones en las que guíes, yo confío, van a salir bien. No significa que van a salir como yo espero, van a salir bien. Otra bendición, la última, por ahora, es su provisión. Si Él es rey, Él provee. Creo que fue ayer que mencionamos con los chicos cuando estábamos hablando de la carnalidad, que distingue a un creyente carnal, y alguien mencionó una de las cosas es la preocupación. Y nos recordábamos que Jesús le dijo a sus discípulos: no se afanen, ¿por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? No se preocupen por el día de mañana, por mucho que te esfuerces no le podés agregar medio metro de altura a tu estatura, porque tu Padre que está en los cielos sabe que tenés necesidades de todas estas cosas. Mirá las aves del cielo, no trabajan, pero siempre comen. Mirá los lirios del campo, no trabajan,
pero siempre se visten. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que esos pequeños pajaritos? Y ahí dice Jesús algo que a mí no me gusta. Hombres de poca fe. ¡Qué tranquilidad! Si Él es rey, Él provee. Y ahí podríamos seguir mencionando tantas otras bendiciones de que el Señor sea el rey. Me iba a mencionar otra vez. Ahí está. Entonces acá está esta idea en el salmista, en David, y el Señor tratando de transmitir o queriendo, deseando que nosotros podamos comprender también la pregunta que se hace en el versículo 8 y en el versículo 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, el santo, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. La invitación que está ahí, implícita, es, bueno, claro, las puertas no son las que se van a levantar solas, ¿no? Así que cuando le cantan a las puertas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, claramente se refiere a alguien que tenía la responsabilidad de abrir esas puertas para que el rey entrara. Entonces, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, nosotros, como embajadores de Dios por medio de Jesucristo, les rogamos a ustedes, reconcíliense con Dios. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como el Melibá. Si estás escuchando esta invitación, alce las puertas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Dios creador de todas las cosas y quien las sustenta. Eso podría incluirte a vos esta noche, podría incluir a tu familia y tu matrimonio. Qué paz saber que sea Dios quien sostiene nuestra familia. Alzar las puertas para que puedas estar en su presencia y habitar con Él y elevar tu corazón no a cosas vanas, sin sentido, no correr detrás de lo efímero y de lo pasajero, sino elevar el alma al Señor y gozar de su comunión para siempre, como aprendíamos en el Catecismo de Westminster. Alcen ustedes sus puertas para que puedan experimentar el gobierno de Dios, para que Él, siendo Rey, establezca su paz, su protección, sus propósitos en tu vida. Qué bueno cuando vayan a elegir una carrera y, como decimos siempre, pero no sé si la voy a poder pagar. ¿Es la voluntad del Señor? No tienes que preocuparte, Él es el más interesado en que se cumplan sus propósitos, ¿no? ¡Qué paz del Señor saber que Él es el Rey! No, que Él es mi Rey. Entonces la pregunta final, tampoco me la responda, así como venimos viendo, como David reflexiona en que Dios se acerca. La pregunta final tiene que ver con esto que, no sé si quedó claro, lo voy a repetir porque lo mencioné solamente al pasar. Cuando David se está preguntando quién puede estar con Dios, quién va a ir allá, enseguida, a partir del versículo 7, cambia su posición y es Él quien viene. Él viene. Él se acerca. Él se aproxima. Entonces la pregunta es, no la contesten, ¿es Dios el Rey de tu vida? Obviamente es para mí. ¿Es Dios mi Rey? ¿Él gobierna? Bueno, quizás esto que hemos estado mencionando pudieran ser algunas evidencias, ¿no? Si tengo propósito, si tengo paz, si confío en Él para que en cada situación sea Él quien obre por medio de su poder y en su voluntad, y no yo con mis criterios. Yo no sería tal vez un buen examen esta noche para ver si el Señor es mi Rey. Entonces los invito a que podamos orar. Si quieren, pueden cerrar sus ojos, si no, igual pueden hacerlo con los ojos cerrados, y que podamos meditar sobre el lugar que tiene el Señor Jesucristo, el gobierno o el reino de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto que si esta noche está descubriendo o
estás descubriendo o dudás de que el Señor sea tu Rey, bueno, sería una buena oportunidad ahora arreglar eso delante del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu en medio nuestro, porque es la promesa que donde nos reunimos, 2 o 3 en tu nombre, vas a estar presente por tu Espíritu de verdad, que nos guía, que nos enseña, que, como hablaba Arsenio antes, nos confronta incluso en aquellas cosas que necesitamos ser confrontados. Señor, quiero pedirte que me ayudes a vivir cada día en tu reino. Que incluso cuando mi naturaleza carnal se opone, como lo leíamos anoche también con los jóvenes, cuando mi naturaleza pecaminosa resiste tu voluntad, Señor, que pueda experimentar más de tu gracia y más de tu poder en mi vida, para que tu reino sea cada vez más evidente en mí, en mi carácter, en mi corazón, en mis proyectos, en mis relaciones. Que tu reino sea cada vez más evidente en la forma en la que trato a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mis vecinos. Que otros puedan recibir la salvación que les ofreces en Cristo Jesús a través de mí, de nosotros como tu iglesia, porque para esto hemos sido constituidos tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy celebramos algo tan maravilloso como tu entrada a Jerusalén. En ese momento era un momento de felicidad para todos y de angustia para ti, porque sabías lo que se avecinaba, lo que se aproximaba. Pero hoy, todos los que en la historia hemos sido redimidos por ese sacrificio, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria y las gracias por haber decidido venir a buscarnos cuando éramos tus enemigos. Gracias por ofrecernos ese perdón que nadie más puede darnos y una nueva vida que solo encontramos en ese perdón. Todo esto oramos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén.